mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que hará de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos y Australia, bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a una nueva transmisión de su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Esta noche me acompaña el compañero Julio Relajeño y el compañero Félix Ranchero, y en nuestro conversatorio como invitado especial tenemos a Tito Medina, un compañero, amigo de la casa, cantautor guatemalteco, canadiense. El tema de esta noche: conozcamos el plan de gobierno de 2024 al 2028 del movimiento Semilla en Guatemala. Antes de que nuestro invitado se presente, me gustaría que Félix se presentara, por favor. Gracias, Mari Carmen. Soy Félix Ranchero desde el colectivo digital de Toronto, Ontario, Canadá. Un saludo a todos y gracias ya por estar conectados, aquellos que nos van a comentar, y todos ustedes. Un saludo desde Ontario. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Félix. Julio, ¿se podría presentar, por favor? Gracias, Mari Carmen. Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa. Mi nombre es Julio César Relajeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Tito. Ahora nos gustaría que usted se presentara, aunque ya muchos de nosotros lo conocemos, pero es importante para los que nunca han sabido de usted, sepan quién es Tito Medina. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar en esta edición del Frente Internacional del FMLN. Mi nombre es Tito Medina y soy un activista cultural y conocido también pues como en el área de la canción, digamos, como un cantautor de origen guatemalteco, ahora digamos residente en Canadá y bueno, y en Guatemala cuando podemos. Gracias, Tito, bienvenido, y ahora le cedo la palabra a Julio para que empiece a preguntarle. Gracias, Mari Carmen. Esta tarde tenemos un conversatorio con Tito Medina, cantautor guatemalteco canadiense. Con él estaremos desarrollando la temática Conozcamos el plan del gobierno del movimiento Semilla.
Como ustedes bien saben, anteriormente hemos estado conversando con Tito con relación a quién es Bernardo Arévalo y quién es Arina Herrera. También hemos estado hablando del movimiento Semilla, hemos hablado de las elecciones antes y después del triunfo, pero ahora nos toca conversar sobre el plan de gobierno del movimiento Semilla. Adelante, Tito. Bueno, es importante, digamos, para los que no han estado en las otras conversas que hemos tenido, decir que en Guatemala hay un movimiento, el movimiento Semilla, que es un partido político que después de haber participado, digamos, en la primera y segunda ronda electorales, ganó las elecciones en Guatemala. Y en la actualidad, pues están esperando tomar posesión el 14 de enero. Pero en el contexto guatemalteco, en este momento, principalmente las cortes y algunos grupos, unos grupos de poder, digamos, paralelo al Estado y del Estado también, están tratando de impedir que este movimiento Semilla tome posesión. Pero es importante destacar que el movimiento Semilla, la población vota por el movimiento Semilla ante el cansancio que existía realmente y la falta de opciones que habían dentro de los partidos políticos tradicionales. Entonces, el movimiento Semilla es un movimiento político democrático y plural, así se llaman ellos a sí mismos, y plantean que parte de su identidad política es progresista, ecologista, ¿ya? Y también tienen representación de diversos sectores e ideologías de la sociedad guatemalteca. Entonces, ellos se basan en 5 principios ideológicos. El primero es la construcción de la democracia. El segundo es la equidad como eje orientador de la acción pública. El tercero es el reconocimiento de un país plural, porque Guatemala es prácticamente muy diverso. Impulsar la economía humana y impulsar el respeto a la naturaleza. Pero principalmente ante todo eso es el ataque directo a la corrupción. Entonces no es solamente, digamos, el ataque judicializado contra los corruptos, sino que es crear un ambiente en el cual la población vaya moviéndose de todos estos latrocinios y inclusive hay políticos que han dicho que la corrupción es parte de la cultura de Guatemala. O sea, una aberración total. ¿No? Pero este partido se plantea elementos teóricos muy, yo diría, que no son cosas del otro mundo, si ustedes lo quieren, en muchos países. Pero en el caso de Guatemala, eso es como que saliera, digamos, el sol a medianoche. Entonces, ¿por qué? Porque son sociedades que han sido extremadamente violentadas. Entonces, aunque muchas veces el discurso de Semilla se queda como en el aire, porque afortunadamente, diría yo, ellos no han planteado cosas demasiado concretas, porque además no saben cómo les van a dejar el presupuesto, porque el presupuesto lo define el Congreso antes de la toma de posesión de Semilla. Eso es normal en muchos países, o sea, el gobierno entrante recibe un presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de la República anterior, el que está saliendo. Pero también reciben un montón de trampas. En el caso de Semilla hay una complicación que el aparato judicial, o sea, el poder judicial en su conjunto, está en contra de la toma de poder de Semilla. E inclusive ahí están las declaraciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OEA, de
¿cómo se llama? De una serie, inclusive de las, ahorita que está la ronda de presidentes en las Naciones Unidas, o sea, varios han sacado el tema de Guatemala. Y el Ejecutivo, el actual presidente, también está involucrado con lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos. Entonces, el gobierno de Semilla pues se basa sus 10 semillas en elementos de educación, con la construcción de escuelas, elementos de salud, digamos, el llevar la salud al interior y poder crear, digamos, una salud que vaya llegando desde el interior hacia las cabeceras departamentales, no como en el pasado, pues que solo la salud se daba en la capital y a veces en algunas cabeceras departamentales. Ya hay una serie de planes que para desarrollo agrícola, para desarrollo comunitario, para reinversión de la remesa, para readecuación de los contenidos curriculares en las escuelas, el poder construir, digamos, nuevas carreras universitarias, desarrollar nuevas carreras universitarias basadas en las necesidades de las comunidades, el estímulo a la economía local, hablo de los pueblos. O sea, entonces hay una serie de elementos que prácticamente, aunque se tomen como que son de izquierda, la realidad que son elementos mínimos, pues, para que los pueblos puedan tener acceso a un desarrollo. No son proyectos que se puedan desarrollar en 4 años, aunque se tuvieran digamos, la mayoría en el Congreso, un apoyo de los sectores legales, porque el país tiene un atraso extremadamente grande. Hay que resaltar que Guatemala es uno de los países en el mundo donde los extremos son aberrantes. O sea, entonces está en la liga, digamos, competimos con Haití, con los extremos de pobreza y marginalidad. Competimos con otros países del África subsahariana sobre la falta de acceso a educación. Competimos con otros países respecto al porcentaje de población que migra porque no tiene opciones locales. Competimos con muchos países, también con algunos países, sobre las cantidades que se entregan a la extorsión. Inclusive con un grupo de personas que hablamos el fin de semana, entonces no se explicaban cómo el fenómeno de la extorsión podía ser muy grande. Pero es que medio mundo paga la extorsión y la paga repetidas veces. Y El Salvador tiene historia, digamos, o sea, que ustedes conocen en carne propia, pero hay elementos que hay veces que nos pasan desapercibidos. O sea, el que manda la remesa, por ejemplo, ya pagó extorsión en Estados Unidos porque no ha terminado de pagarle al pollero. Cuando llegan en algunos lugares, como ya saben que gente recibe remesa, tienen que pagar extorsión porque aunque la gente decide hacer casas para que no le roben el dinero en efectivo o no los obliguen a sacarlo del banco, entonces los que están construyendo casas tienen que pagar extorsión para que no los ataquen porque están construyendo una casa. El que abre su negocio. En el caso de Guatemala, hasta los niños que venden dulces en el semáforo, los lustradores, pagan extorsión. Los vendedores de periódicos, los maestros. Entonces, es una situación generalizada. Hablo esto porque los planes de Semilla van tratando de hacerle frente directo a la impunidad en este caso y a la corrupción, pero sin el apoyo en este momento, pues, de un aparato judicial que esté en beneficio, pues, del nuevo gobierno, o siquiera en apoyo mínimo. Está en contra. Entonces, eso complica la situación. Que ellos ya se han planteado que sí es posible establecer parámetros para iniciar nueva obra
por ejemplo, digamos, el metro de la ciudad, alguna obra de infraestructura, porque uno de los mecanismos que ellos plantean para parar la corrupción es que el organismo ejecutivo últimamente es el que define las partidas y cómo se ejecutan las partidas para los proyectos nacionales. Entonces, anteriormente, eso se repartía entre el Congreso. O sea que los diputados, ¿qué tenían que ver? Pues los diputados, o sea, recibiendo dinero para hacer obra pública, ¿va? Principalmente puentes, carreteras, escuelas, mercados, que muchas veces no los terminaban, porque se robaban el dinero. Y se lo roban hasta la fecha. Entonces, imagínense, ustedes van a hacer un puente. Imagínense la cantidad que queda ahí, ¿va? Ahora, si hablamos esto así, digamos, como que no hay sustancia. En estos programas que se dan hablando de la capacidad de Semilla de gobernar y si van a poder gobernar, aunque les entreguen la presidencia el 14 de enero, hay un analista que dice que hace 8 años, cuando Otto Pérez Molina, que digamos, cae y renuncia, entrega unas arcas nacionales que, aunque habían sido saqueadas, estaban, digamos, en cierta capacidad operativa para seguir realizando obras. Entonces, él decía que en ese momento, la repartición de las cuotas económicas del presupuesto nacional eran más o menos 25% para los narcos, 50% más o menos para los corruptos, todo ese sector de la corrupción, aduanas, contrabandos, saqueos, etc. En los que apoyan las campañas políticas. Y había un 15 a 20% que estaba dado a la Cámara de la Industria y el Comercio, el CACIF, o sea, a la burguesía local, o sea, a la oligarquía criolla. Eso daba un margen a veces ya cuando se recortan y se operativizan todo eso, daba un margen entre un 5 y un 15% de operatividad para el Estado, que ya era extremadamente limitado. Entonces resulta que en la actualidad, en este momento en Guatemala, las cuotas de poder, hay una alianza que se va desarrollando cada vez más entre los narcos y este sector corrupto. Tito, veamos. Tú nos acabas de mencionar que el plan Semilla del movimiento está fundamentado prácticamente en 5 pilares, como es la construcción de la democracia, la equidad, el pluralismo, la economía humana y el respeto a la naturaleza, pero fundamentalmente el ataque frontal a la corrupción. Entonces, el tema central del nuevo gobierno es la construcción de un Estado para el bien común, dicen ellos, y con justicia social. Y tú también lo dijiste, Guatemala es una situación extraña, tiene extrema pobreza y extrema riqueza. ¿Cómo nos podías explicar eso dentro del contexto del plan de gobierno? Mira, lo que sucede es que afortunadamente la población y principalmente la población joven, que son los que más votaron por Semilla, no esperan que, por ejemplo, Guatemala salga de esa hoguera, digamos, del fuego en los 4 años. O sea, se espera que se pueda crear controles y principalmente que se vaya desarrollando una cultura de no corrupción. O sea, no es solamente una cultura anticorrupción, no, es una cultura de la no corrupción.
una cultura de la solidaridad, una cultura de la paz, una cultura del respeto. Y aunque esto se oye así como si fueran ángeles que andan navegando en el cielo, la realidad es que estas situaciones solo se pueden atacar desde el punto de vista superestructural, porque la población no tiene los recursos como para invertir en mejorar sus comunidades. Tienen los recursos para sobrevivir, produciendo sus propios productos, estableciendo algunos mercados locales, el tráfico, ¿cómo se llama? El intercambio de los productos, pero en realidad la economía es extremadamente frágil, porque la economía está centralizada en este momento. Es casi un 90%, decía este analista, que está controlada por el narco y la corrupción. Entonces nos damos cuenta que es casi un 7%, tal vez un 8%, que la oligarquía criolla con todas sus industrias y el poder tradicional que nosotros llamamos, o sea, tiene para controlar, digamos, ese sector de la economía nacional. Entonces el Estado prácticamente ya no tiene fondos para operar. Porque todo eso se reparte. Cuando hablo, para que se entienda bien, este 90% que hablo de la corrupción y el narco, es porque los narcos invierten en las campañas políticas, igual que en muchos sectores diversos. Entonces, esto va para los diputados y los diputados se encargan de hacer algo que no tendrían que hacer, que es obra pública. Los diputados tienen que legislar, garantizar que haya un debido, digamos, una estructura legal que permita el bienestar de la población, el desarrollo de la industria, digamos, el establecimiento de un comercio que beneficie a todos los sectores, pero eso no ha sido así en Guatemala. Ha sido una economía extremadamente de saqueo, donde ha existido una especie de esclavitud, sin que se llame esclavitud, sin que en realidad, digamos, muchos de los países, incluyendo los países donantes, que se las dan así como que, ay, qué buenos somos, ¿verdad? Entonces Estados Unidos es uno de los principales saqueadores. La Unión Europea son saqueadores igual. Canadá tiene una alianza con el Pacto de Corruptos porque le interesa seguir, digamos, que obteniendo licencias para la minería a cielo abierto. O sea, y entonces le dan un par de millones a un personaje por ahí y entonces reciben la concesión minera, ¿no? Y eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, Canadá se pronuncia sobre el caso de Guatemala muy tibiamente, porque está más alineado con el Pacto de Corruptos. Es como el caso de la declaración de Trudeau, digamos, acusando a los hindúes. Si a ellos lo que les interesa es que en la parte que controlan los Sikh, en la India, les den permiso para que entren las empresas mineras. O hay cosas que se dan y por eso no hay que verlo solo como un paisito en aislado. El día de hoy, en frente al Parlamento, estuvimos con la protesta para que no se invente un nuevo grupo étnico en Canadá, porque se crean, digamos, los metí, o sea, los mestizos de Ontario, y entonces se les reconoce como pueblo indígena. Pero la verdadera intención no es el reconocimiento de los metís, es hacer negocios con los metís, porque una vez ellos tienen acceso a tierras, entonces a ellos les pueden dar concesión de las tierras, entran las mineras y entra todo el capital, el gran capital, ¿no? Y eso ya lo hicieron en Chile. Entonces que existía el pueblo diaguita enfrentándose a la minera de oro más grande del mundo, que es la Pascua Lama, parte de Barrick Gold, y ahí crearon una etnia neodiaguita para competir con los verdaderos, digamos, dueños del territorio. Ahora, hay que recordar que nuestros países se prestan mucho para ensayos.
O sea, son como paisitos laboratorio. Entonces aquí prueban y a ver qué resultado les da. En el país vecino prueban y a ver qué resultado les da. Para seguirnos oprimiendo y seguimos explotados, no avanzamos, porque inclusive muchas de las entidades donantes y mucha de la cooperación internacional no está interesada en que nos desarrollemos. Y eso afecta a los planes de semilla, porque lo que hay es una gerencia de la pobreza. Entonces, si se acaban los pobres, entonces ya todo ese montón de ONGs no tienen razón de existir. Entonces, ahí nos vemos que otra vez también están todo ese montón de entidades que yo siempre digo son peor que la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Porque primero, en lugar de ver la lucha de clases como es, entonces ahora es la lucha que sí que los niños y que entonces la lucha de las ovejas y que las abejas y que ahora las florecitas y que no, si todo tiene un tenemos que respetar y tenemos que enfocarnos en problemas específicos, pero no como el avestruz, ¿va? Entonces ahora solo plin, ahora solo niños. Ahora, entonces, educación, y ¡plac! Metemos la cabeza otra vez, y entonces ya solo educación, ya no nos interesamos de la política local, de la política municipal, de la política distrital, de la política nacional. Y mucho menos la política ya en términos de hemisferio, y nos separan totalmente la cabeza de lo que es la geopolítica. Y al final es la geopolítica la que determina el saqueo, la opresión y todas estas redes colonialistas, pues. Porque a veces yo siento que hasta es un eufemismo hablar de neoliberalismo o capitalismo o imperialismo. No, o sea, nos están dando una receta así como sabor a más nuevito, pero al final estamos como los esclavos romanos. O sea, no, hay que hacer un análisis en realidad, digamos, de cómo sobreviven nuestras comunidades o cómo se violenta inclusive la propia ley que había hecho, digamos, los poderosos, ¿verdad? Los ricachones. Pero estos nuevos grupos de poder van más allá y no respetan esas leyes, ni siquiera eso, pues. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de gobierno de un grupo como Semilla, que además es un partido nuevo, desarrollado en base a ideales de una clase media, progresista, modernizante, que tienen, digamos, el gusto y la vocación y les encantaría ver un país bonito que se desarrolle, pues, o sea, con su visión clase mediera, y no lo digo mal, no lo digo por mal. Ellos quisieran ver un país bonito, efectivo, que respete los derechos de todos. Pero lograr esa situación se necesita un respaldo popular que afortunadamente se está comenzando a dar. Entonces, porque también, aparte de estos 5 principios, más la lucha frontal contra la corrupción, los de Semilla en su plan de gobierno tienen 10 semillas. Pero eso, digamos, es como los planes de gobierno relacionados con educación, salud, desarrollo económico, etcétera. Entonces, para no hacerlo muy cansado, entonces solo voy a decir que hay 10 semillas que ellos plantean, pero lo que es importante aquí es que en las manifestaciones que se van dando, se van sumando nuevos apoyos a este partido que prácticamente no era el centro de la vida nacional. Por ejemplo, solo para decir algo que pasó esta semana, o sea, ya hay una declaración de un sector del CACIF que plantea que se respeten las instituciones. Tito, La Cámara Guatemalteca Americana, dale. Según como paulatinamente nos vas poniendo en contexto la realidad realmente de Guatemala, y vemos que no es nada fácil. Estamos viendo que tenemos una economía, Guatemala tiene una economía en la que, tú lo dijiste, el 90% lo controla los narcotraficantes y la corrupción, y solo queda un 10% que se dilate entre la burguesía. Pero también te hice una pregunta anteriormente y hablábamos que el Movimiento Semilla tiene un sueño,
y un sueño que era construir un Estado donde que predominara el bien común, donde predominara la justicia social. Y estamos viendo que ese sueño realmente a semilla tiene que, no sé de dónde va a tomar fuerzas, pero aquí va mi siguiente pregunta. Y uno de los temas realmente en Guatemala es la equidad y la actitud pluralista, porque tú mismo lo has dicho, hay varias etnias que habitan Guatemala. Entonces, en el plan de gobierno, en este plan de gobierno, ¿qué va a pasar con los pueblos mayas, los pueblos Xinca y los pueblos Garifuna? Creo que así se pronuncia. Entonces, ¿cómo irá a ser este gobierno cuando involucre a todos esos grupos étnicos? Adelante. Mira, hay un elemento que es muy importante. Bueno, cuando hablamos de un país pluricultural, hay que decir que Guatemala tiene 25 idiomas indígenas principales del lado maya, más de 100 variantes dialectales de los idiomas mayas, y aparte del garífuna, el xinca, y son más o menos unas 40 variantes principales del idioma español en todo el territorio guatemalteco. Entonces, lingüísticamente es extremadamente diverso y eso conlleva culturas, regionalismo, etc. Ahora, la ventaja que se da acá es que Semilla no puede articular ninguna política de gobierno desde arriba hacia abajo. Lo que necesita es construir las alianzas y a eso es a lo que voy. Por ejemplo, por un lado, algunos sectores de la burguesía tradicional quieren apoyar a Semilla porque ahorita están perdiendo la batalla contra los narcos y la corrupción en general. Bueno, por otro lado, esta semana, bueno, desde la semana pasada, los 48 cantones, las autoridades ancestrales, no solamente plantean la renuncia de la fiscal Consuelo Porras bueno, y algunos fiscales, sino que además ya tienen presencia en las calles, viajan y, por ejemplo, el día de hoy entregaron miles de firmas, pues, en un manifiesto en el Ministerio Público. Por otro lado, también el movimiento Codeca, que ha sido un movimiento muy fuerte en términos de campesinos, inclusive no permitieron que corriera hacia la presidencia Telma Aldana, que es uno de sus dirigentes principales, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hoy, el día de ayer, desarrollaron 23 paros, digamos, carreteros en diferentes regiones del país. Entonces, así se van sumando los apoyos, porque al final lo que se va entendiendo es que más allá de las diferencias ideológicas, lo que se necesita en este momento es crear una gobernanza que permita invertir los recursos del Estado más los recursos de la remesa en algo que podría permitir el desarrollo. Y porque lo que sucede es que, por ejemplo, si vemos la situación del COVID, la pandemia sirvió para que compraran unas vacunas rusas que al final muchas de esas no se distribuyeron, muchas se perdieron y hasta se duda si en realidad lo que tenía era vacuna, ¿no? Pero, digamos, después que se desaparecía el dinero, que aparecieron unas vacunas, pero eso es un negocio millonario, ya con mafias rusas. Y aquí no hablo de los rusos como que son los feos de la película, aquí hay mafias de cualquier parte del mundo. Porque, por ejemplo, inclusive miren ustedes el descaro. Llega el presidente Yamatei y habla ayer en Naciones Unidas diciendo que le tienen que reconocer que Guatemala es uno de los países que más apoya la paz porque manda más tropas para las misiones de paz de Naciones Unidas. Inclusive hay soldados guatemaltecos combatiendo en Ucrania. Ahora, pero eso es solamente para confundir a la gente.
Porque también, si saltamos al caso de Ucrania, es otra cosa. El criminal de Zelensky, que no tiene otro nombre, o sea, ¿a quién se le ocurre liberar una guerra de ese tipo donde te maten a tus hijos, tus nietos, tus hermanos, a tus vecinos y todo, para fortalecer la industria armamentista mundial? O sea, esa guerra no tiene sentido, más que para los que producen armas. O sea, entonces el presidente de ese país, o sea, sacrifica a su propia población en una guerra totalmente innecesaria, provocada en gran parte por Estados Unidos y la OTAN, ¿verdad? Porque estaba cantado que si se movían, digamos, de esas maneras, lo iba a pasar. Ahora esa es una excusa. Imagínense Guatemala tan chiquito. Y entonces, y ahora prácticamente casi le quiere declarar la guerra a Rusia. Pero eso es literalmente solo por un sensacionalismo que mientras que hacen eso, entonces, y como saben que posiblemente están perdiendo los espacios, porque la realidad es que este pacto de corruptos va perdiendo espacios en este momento. Porque, digamos, hay presión de Estados Unidos. Hoy dijeron que posiblemente ya no van a pasar solamente la queja, sino que van a pasar las sanciones económicas. Ahora, a lo que voy es que mientras tanto, ellos están tratando de pasar algunas leyes o de acelerar ciertos casos para liberar a corruptos que estaban presos. Uno de ellos, la jueza Stalin, que había estado vinculado con una serie de lavados de dinero, encubrimiento de su hijo en un asesinato, etc. Aparte de eso, o sea, está el que los militares involucrados en genocidio y que tenían juicios por actos de lesa humanidad, deberes contra la humanidad, como se llama en la ley, entonces ahora están en el Congreso, posiblemente van a pasar una ley de amnistía total. Mientras que esto se da, en el Congreso se está discutiendo una ley que para renovar los contratos y las licitaciones a las mineras en todo el país. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo el sensacionalismo sirve para encubrir otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la tiene difícil semilla, pero el movimiento popular va apoyándolos. Y pues, cierro esta parte diciendo que una serie de analistas de diferentes corrientes ideológicas miran un sinsentido a lo que está pasando en la judicialización del movimiento semilla. O sea, porque tribunales menores pasan sobre la Corte Suprema de Justicia, no le hacen caso al Tribunal Supremo Electoral, que son los órganos supremos en la ley guatemalteca. Eso está como que de repente, digamos, un niño de párvulos, ¿verdad? O sea, pasa encima, digamos, de la decisión de educación de una universidad nacional que tiene cientos de miles de estudiantes. Entonces, ese es el tipo de situaciones. Y lo que es muy interesante también es decir, es la doble moral. Porque todo el mundo está claro que hay un rompimiento constitucional y un rompimiento, digamos, con las leyes tradicionales del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, o como que no hay quien pueda solventar esa situación. Pero porque ya crearon, la ley está creada de una manera muy a conveniencia para crear este tipo de enredijos, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero lo que sí quiero decir bien claro es que esto es un laboratorio para situaciones que se van a dar en otras partes del mundo. Y yo creo que con el caso Trump y con algunos de los casos, digamos, en Estados Unidos contra los republicanos, inclusive ya lo vemos con, digamos, lo que está pasando con el mismo hijo de Biden, ¿no? Entonces, la ley se la aplican al pobre, pero el rico, el poderoso, con altas cuotas de poder en el Estado, no es sujeto de ley, ¿no?
realmente, Tito, tú lo has dicho, el gobierno de Semilla, realmente, como tú lo has dicho, no va a ser nada fácil, pero tienen un sueño de crear un Estado que promueva el bien común, que promueva la justicia social, un Estado donde incluya, según tengo conocimiento, va a ser una innovación incluir a los grupos mayas, Cinca y otros dentro del contexto del Estado. Realmente esto es admirable, pero también lo mencionaste, que además de ser un país extremadamente pobre, le anda haciendo el jueguito al imperialismo. Entonces, voy a dejar una pregunta para la próxima fase, que es, sí es cierto, yo creo que Semilla le va a ser difícil, pero ellos tienen un plan y el plan lo van a realizar porque dentro de su gobierno, según lo ha dicho Bernardo, ellos van a incluir a profesionales, personas que hagan un trabajo eficaz, que sean eficientes y, lo más importante, personas que sean incorruptibles. Pero porque este es un trabajo colectivo, le cedo la palabra al compañero Félix, porque él tiene otras interrogantes. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio. Y yo lo que he venido tratando de interpretar todo ese vasto conocimiento que el camarada Tito Medina tiene y nos provee para entender la problemática guatemalteca. Nos ha hecho un recorrido desde esa amplia consulta que el movimiento Semilla hizo con todas las comunidades garífonas, mayas, mestizos y cincas. Nos ha hablado de esos 5 principios sobre los que se basa el trabajo del movimiento Semilla, del partido Semilla. Pero yo quisiera ir un poco atrás porque 36 años duró el conflicto armado de ese, hasta cuando se llegó a la negociación con la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. ¿Por qué el movimiento Semilla toma como base esos acuerdos de paz, estimado Tito? Hay un elemento que es muy importante. Los acuerdos de paz en Guatemala es como una hoja de ruta que permite poner pesos y contrapesos para que lo ideológico no sea determinante, sino que sea lo racional actuante, diría yo. Lo que permitiría de buena fe, si se implementaran los acuerdos, un desarrollo económico y el rompimiento de las tensiones para que la gente se enfoque en estudiar, en producir tecnología, en trabajar, en disfrutar, en construir familia, el lograr, digamos, fortalecer sus patrones culturales, disfrutar sus fiestas populares. Y a eso le apuntaban los acuerdos de paz. Yo creo que los acuerdos de paz en realidad fueron muy bien elaborados. Mucha gente se queja de que los acuerdos no eran suficientes, pero nos quejamos porque a veces una parte queríamos que todo lo nuestro fuera incluido y la otra parte también. Entonces, cuando se negocia, o sea, tenemos que buscar puntos intermedios. Y son acuerdos que nos costaron 11 años para llegar a esta hoja de ruta. Inclusive después, ya dentro de las derechas guatemaltecas y todo, se genera el Plan Catún, que son 20 años para adelante. Y eso hace que 6 años que sale el Plan Catún. Eso lo hacen para evitar hablar de los acuerdos de paz. Pero todos los países tienen que tener normativas y leyes claras para que haya un desarrollo económico. Entonces, uno de los elementos importantísimos en este momento es que más allá de nuestros planteamientos ideológicos individuales o de grupo, los guatemaltecos de una u otra manera tenemos que comenzar a pensar cómo esta oportunidad
que se da ahorita, si se pierde, van a pasar muchísimos años para que se vuelva a dar. Entonces, ya no estamos hablando académicamente del término realpolitics. Es el muchacho y la muchacha que andan caminando en la calle después de su trabajo, después de la maquila, que te dicen, mire, en este momento no podemos esperar que Semilla cambie las cosas, pero van a comenzar. Y ese comienzo es lo que queremos. Darnos el permiso para iniciar, para caminar en contra de la corrupción, para caminar quitándole los espacios a los narcos, quitándole los espacios a las grandes mafias. Porque hay que decir eso, a los niños los explotan, o sea, inclusive hay mafias que los tienen como esclavos vendiendo chicles, haciendo esto, y cuando el niño ya no produce o cualquier cosa, entonces lo destazan y lo venden al exterior. Porque el tráfico de órganos, Guatemala es uno de los principales países vinculados al tráfico de órganos internacional. O sea, aquí no estamos hablando de personas que tienen una ideología política discutiendo con otros, no, aquí estamos hablando de mafias crueles. Por ejemplo, digamos, ustedes se han dado cuenta, digamos, la forma como se ha desarrollado, por ejemplo, en el caso de otros países, El Salvador, por ejemplo, la relación narcotráfico, narcomenudeo, el control de los territorios con una serie de elementos vinculados a aparatos internacionales. Cada país es diferente. Pero en el caso de Guatemala, lo que sucede es de que los narcos sí se logran vincular con el aparato de Estado. Es un narcoestado. Entonces, esa es la diferencia. O sea, aquí no estamos, entonces, inclusive pongamos otro elemento que es muy importante. Dentro de las familias criollas de la burguesía, digamos, tradicional, la aristocracia y la criolla, en este caso, la oligarquía, las familias se van dividiendo. Porque hay algunos de estos ricachones que deciden hacer fortuna más rápido para pelear contra los intereses del abuelo y del tío y de las hermanas y hermanos, etcétera. No se conforman con lo que van a heredar. Entonces hay capital que viene desde otro lado, se lava en Guatemala, se le da una dinámica y va para otros países. No importa si es en el Caribe o los bancos suizos o ingleses. Entonces, con el elemento de la transferencia de fondos electrónicos, o sea, Panamá es bien conocido por eso, pero Guatemala tiene sus redes más oscuras para el manejo de esos fondos. Hay que recordar que es la economía más fuerte de Centroamérica. Aunque ha bajado su producción industrial, sigue siendo muy fuerte. Pero es el segundo país que más remesa genera. Entonces, ese es otro elemento que está sujeto a botín. Este año pasamos de los 20,000 millones de dólares. Entonces, ese es un botín, porque al final se sabe que ese dinero va a tener que subir porque la gente no está produciendo demasiado. Porque también a la gente le da miedo abrir un taller de carpintería. Porque cuando abre el taller de carpintería, rápido le tiran el telefonito y ¡plac! Tienen que pagar extorsión. Tito, si me Esa permitís, situación, y yo diría, para cerrar esa parte, también crea ese elemento bajo mundo contra la esperanza. La esperanza del pueblo va creciendo y solo quiero terminar con este elemento. Hay mucha gente que dice, es que las manifestaciones en Guatemala no son masivas. No, no lo van a hacer. Porque la gente tiene un gran miedo que si esta cosa no va, o sea, te van a ir a traer con patas y cabeza, como decimos nosotros. ¿Va? Entonces, lo que pasa es que se mandan representantes
Es interesante, inclusive de los barrios. La gente saca su cartelito y dice, el barrio no sé qué presente, pero porque ellos se turnan para ir a las manifestaciones. Igual que las autoridades ancestrales no llegan con todo el montón de gente, porque además no se tiene la plata para estar viajando a la capital a manifestar. Entonces van representantes. Pero entonces cuando nosotros miramos una manifestación de 5,000 personas o 10,000 personas, o sea, la realidad es que sí representa mucho más. Y eso sí, muchos sociólogos y antropólogos y gente que, digamos, estudia movimientos sociales, está claro de esto, ¿verdad? No sé qué, había algo que querías decir, Félix. Sí, solamente es para pedirle permiso al compañero Julio y a la compañera Maricano para leer los mensajes que están llegando y han llegado a este chat en base a lo que aquí tú estás exponiendo, estimado Tito Medina, camarada. Y voy a leerlo porque es importante cómo la gente lo está tomando allá afuera, los que están escuchando y viéndonos. Voy a empezar con el camarada José Rodrigo García, diciéndole gracias a Cruz Paya Taylor y a todos aquellos que están conectados, que no lo alcanzo a ver a todos. Pero saludos, camaradas, dice Rodrigo, que viva el internacionalismo proletario, que viva la lucha de ellos, los pueblos. Vila Valle, gracias por estar ahí observando y escuchando. En Guatemala despertó. Si Guatemala despertó, El Salvador despertará. Luis Cortés, saludos al compa Julio. Saludos, dice, al equipo del Frente Intercontinental del FMLN. Saludos desde el norte de California. Si Nicaragua venció, Guatemala y El Salvador venceremos. FMLN Norcal describe el compa a la mayoría de países latinoamericanos sin gobiernos socialistas. Mari Gabriel García, gracias. González, gracias por estar ahí conectado. A la gente del Frente Intercontinental Canadá FMLN, gracias. Rigo Díaz, gracias por estar ahí. Mauro Navarro, saludos. Frente Intercontinental Canadá, saludos desde el oeste de Canadá. A Méndez Méndez, saludos, gracias por estar conectada. Rumaldo Sueña, también, gracias, gracias. Javier Hernández, saludos. FML Norcal. Zelensky no es ningún político, es un actor que se hizo famoso por actuar en una película donde un comediante se convertía en presidente de Ucrania. Efra Fernández, saludos. Miriam Méndez, saludos. Atilio JP, gracias, saludos. Belisario Domínguez, saludos. Antonio Elías, saludos. José Martínez, saludos. José Rodrigo nos dice otra vez, ¿estará el personaje en El Salvador implementando ese plan para ignorar los acuerdos de paz de nuestro país? Olvidar la historia para desechar los logros. Rosenda Montejo, muchas gracias, saludos. Y José Rodrigo, todo esto lo que lo permite el imperio siempre y cuando no interfiera con el saqueo del capitalismo. Pati Carranza, saludos. José Rodrigo, la hipocresía del imperio es tal que se hace aliado al narcoestados para perpetuar su control sobre la región. Solo hay que recordar a Noriega, pero así como Noriega también estos serán desechados. Roberto Rodríguez, saludos. Es Gustavo Hernández, saludos. Y Will Pirir, saludos. Esos son los saludos y la gente que está ahí pendiente de esta conversación. Le cedo la palabra al camarada Julio o a la camarada Mari Carmen. Adelante. Adelante, Mari Carmen. El micrófono. Gracias, gracias Tito, siempre se olvida. Me ha gustado este programa, muchas personas están interactuando con nosotros y eso es bueno saber porque están apoyando pues la lucha de Guatemala como de Latinoamérica, de El Salvador. Bueno, y antes de continuar queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todos los salvadoreños en el exterior y a todos los
y todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. Gracias, Tito. Yo tengo también una pregunta. Nosotros aquí fuera de Latinoamérica, especialmente usted fuera de El Salvador, nosotros fuera de Guatemala, perdón, y nosotros fuera de El Salvador, ¿cómo nosotros podemos desde aquí hacer un trabajo solidario para Guatemala en este momento cuando están acosando a la organización Semilla? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros nos podemos pronunciar? Bien, hay dos formas. Una es la forma tradicional de poder establecer, por ejemplo, como organizaciones, hacer un pronunciamiento. Pero creo que es importante. Pero lo más importante, creo que en este momento es repensarnos. Porque la esperanza la tenemos que encaminar nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que crear esos nuevos espacios. En el caso de los que viajamos y que vamos a visitar, digamos, los países de origen y visitamos la región, también es no quedarnos con la cuestión de la nostalgia. Porque yo sí quiero decir que muchas veces nosotros emigramos, pero a veces nos quedamos con el país que dejamos adentro del corazón. Pero nos quedamos en ese momento y los países evolucionan. Entonces, este es el momento en que, ¿por qué en Guatemala, después de que no existía prácticamente una presencia real de la izquierda? Porque hay que ser críticos con nosotros mismos. Un movimiento de centro es el que nos convoca a una situación nacional. Yo no creo que nosotros debemos de dejar nuestros anhelos y nuestro pensamiento y nuestra ideología. No, yo creo que está bien tener esa diversidad. Lo que tenemos que tener bien claro, ¿qué es lo posible? Y a partir de eso, también ir viendo los elementos de cómo vamos a transferir lo mejor de los elementos ideológicos nuestros a las nuevas generaciones, no como una religión, no como una ortodoxia, no con esquemas prefabricados, sino como elementos para que ellos desarrollen su juicio crítico, su análisis, su pensamiento propio. Y es muy interesante verse retado por las nuevas generaciones. Cuando te miran, por ejemplo, en el caso mío, si soy un activista cultural, o sea, la gente me vincula con el proceso revolucionario desde mi temprana adolescencia. Pero cuando te hacen las preguntas, o sea, hay todo un trasfondo. Entonces me dice, vos, Tito, entonces, bueno, ahora ya estás canoso, ¿ah? ¿Y qué pensás de esto? Entonces, yo no me voy a poner así a repetir lo que nosotros decíamos en los años 70, los años 80, los años 90. Porque además hay que decir que muchas cosas las hicimos mal. Si las hubiéramos hecho bien, otra situación nos sonriera. O sea, tuvimos limitaciones. Tampoco nos vamos a poner así que yo, pecador, que no. No, no, no. Yo creo que se vale equivocarse. Pero hay que seguir construyendo. Y ese ejercicio creativo es lo más importante en la solidaridad internacional. Que no se piense que todo que está patas arriba en El Salvador. No, hay que tener esperanza. Que posiblemente llega la ultraderecha a la Argentina. Sí, pero hay que mantener la esperanza. Hay que ver cuáles son las enseñanzas que nos deja y por qué se crean esos espacios para que estos sectores operen. Tenemos que ser ya no autocríticos de rasgarnos las vestiduras, no. Hay que ser analíticos para que ya con estas canas que pintamos ahora, o sea, podamos motivar a los jóvenes para que ellos desarrollen sus propias investigaciones, para hablar de tú a tú,
porque ellos son los nuevos pensadores y ellos son los constructores de este periodo de la sociedad. Eso es clave. Y entonces yo creo que no es qué es lo que nosotros hicimos o no pudimos hacer. Esos son algunos ejemplos, pero lo más importante es de qué manera nosotros podemos ir hilvanando estas nuevas épocas, no solamente con nuestros conocimientos, sino aprendiendo de los conocimientos nuevos que se van poniendo. Por ejemplo, los niños manejan la tecnología como una extensión de su mano. Y no todo es malo en la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología la creamos los humanos. Entonces nosotros mismos podemos utilizarla como una herramienta práctica o como una adicción, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Yo diría, la mejor solidaridad es trabajar en repensarnos, en analizarnos, en hacer propuestas. Inclusive yo le digo a la gente, miren mucha, hay una propuesta en su pueblo, hay un grupo que quiere hacer. O sea, no centralicen el pisto, mándenle como si fuera remesa. Porque hay veces que, digamos, inclusive eso esa es una diferencia en Guatemala. Los hispanohablantes. Y comienzan a hablar y discuten y se pelean y todo eso para un proyecto. Las comunidades indígenas intentan y fallan. Y de ahí intentan y vuelven a juntar pisto, trabajan otros un poquito, meten el pisto e intentan. Pero así han resistido 500 años y sus idiomas y su cultura es sólida, porque es resiliente, porque está basada en la práctica. Y de la práctica surge la teoría. Entonces, y de ahí volvemos al círculo. Entonces ya teoría, práctica, práctica, de ahí va la ruedita caminando. Pero muchas veces nosotros queremos componer el mundo en nuestra cabeza. Nos juntamos para comernos un tamal o echarnos un par de tragos, que qué rico, pero plum, otra vez, ahí componemos el mundo, pero al día siguiente ya no, se nos olvidó escribir, se nos olvidó impulsar un proyecto en específico. Yo creo que la mejor manera como ustedes se pueden, por ejemplo, yo diría, la mejor manera como la población, digamos, salvadoreña en el exterior y la población, digamos, de otros países, que gracias por escucharnos y gracias por ponerle atención a estas palabras, digamos, y en este momento, esta situación crítica de Guatemala, que porque a partir de eso va a seguir siendo un no país o tal vez vamos a lograr desarrollar un país. Entonces, yo le diría es cada quien hacer la revolución en su casa, en su territorio, con sus amigos, apoyar concretamente esos procesos, pero de una manera bastante analizada, crítica. No así crítica mordaz, pues no, o sea, analizar qué nos va bien, qué nos va mal, qué podemos hacer mejor. Y yo creo que sí es importantísimo creer en los jóvenes, en el liderazgo juvenil, en la capacidad que tienen las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes para definir sus destinos. Ya las mujeres y hombres ya de mayor edad los podemos acompañar, pero es un acompañamiento, ya no es una dirección. Yo creo que es el compartir a esos niveles que va a permitir que los niños ya vayan creciendo en una dinámica diferente, donde ellos se metan a platicar de los temas de grandes. Y eso es importante. ¿Ya? Entonces, gracias por la solidaridad, gracias por el cariño, gracias por el espacio. A cada uno de los que han estado conectados, yo les agradezco porque la solidaridad internacional es clave. Tenemos que conocernos y por eso hay que hablar a veces de las debilidades que tenemos. Tito, anteriormente nosotros hablábamos que la primavera ya había llegado a Guatemala. Y ahora entendemos bien, porque el Grupo Semilla planteó 10 semillas. Y para conversar de estas 10 semillas nos dilataríamos otro programa. Pero quiero decirlo. La primera semilla se le llamó desarrollo social. Qué interesante. La segunda semilla,
protección, asistencia, seguridad. Vamos con la tercera semilla. Lucha contra la desnutrición. Qué importante semilla. Mejorar la infraestructura de Guatemala. La sexta, la quinta, tecnología e innovación. Cuidado a la naturaleza. Que la ciudadanía participe en el hecho histórico de Guatemala. La función pública legítima y eficaz. Y lo más importante, terminamos con la semilla más importante quizás. La semilla que el movimiento Semilla le llama el nuevo contrato social. Brevemente, Tito, ¿qué nos podría decir sobre ese maravilloso plan del movimiento Semilla? Adelante. Yo creo que, por ejemplo, cuando vos hablabas del nuevo contrato social, inclusive se pone un horizonte que es del 2056. O sea, estamos hablando de 23 años hacia adelante. Eso es muy importante, digamos, o sea, verlo en esa dinámica. 33 años adelante. Hay que pensar a largo plazo. Y por eso creo que en este caso, Bernardo Arévalo, siendo hijo de Juan José Arévalo Bermejo, que fue el primer presidente de la Revolución en Guatemala, en el 44, 45-51, establece una situación muy parecida. Y él entra en el papá entra en una situación muy parecida también a vos. Creo que plantar estas semillas, y inclusive me parece muy poético el nombre, ellos tal vez no se imaginaron cuando escogieron el nombre, o sea, lo lindo del nombre como tal, porque es ir plantando la semilla, plantando la semilla, plantando la semilla, y si se cultiva eso, se van a cultivar muchas cosas. Ahora, ¿qué tanto va a ser posible? Uno de las cosas que yo les puedo compartir es que muchos de los compañeros, digamos, y compañeras que no hemos sido miembros del movimiento Semilla, porque sí nos conocemos, pues algunos y todo, es desarrollar lo que nosotros podemos desarrollar, apoyarlos con lo que nosotros podamos apoyar. Y a veces compartir las ideas, y si a ellos les interesan, ya nos llamarán, mira, nos puedes apoyar en esto, nos puedes apoyar en lo otro. Porque ellos van a tener el problema ahorita del pariente que se sacó la lotería, ¿va? Entonces todo el mundo le pide trabajo, que mira, vos, yo necesito no sé qué, que ahora ya mi hija ya se graduó, ¿va? Entonces, o sea, necesita pisto, ¿no? Bueno, entonces, o dinero. No, yo creo que ellos tienen demasiado en su mesa. Entonces, hay que apoyarlos haciendo nosotros también lo posible. Y después, en el camino, vamos, digamos, poniendo todos los resultados sobre la mesa. Dale. Félix, tenías una pregunta ahí. Sí, Tito, con toda esa experiencia que has compartido y con esa experiencia que ha vivido el movimiento Semilla en Guatemala, ¿qué le pudieras decir a los salvadoreños en este momento que van a elecciones en El Salvador en el 2024? Y aprovechando ese momento que estoy diciendo, un saludo al candidato que va como vicepresidente del FMLN, por el FMLN en El Salvador. Está conectado con nosotros en este momento también viendo este programa. Werner Marroquín, nuestro vicepresidente en la candidatura. Saludos. ¿Qué le podrías decir a ese pueblo salvadoreño desde la experiencia vivida por el movimiento Semilla? Bueno, gracias, Werner. Uno de los elementos que creo que es importante es construir desde la base. Nosotros tenemos toda una historia con movimientos. En el caso de Guatemala, tenemos los que pasamos por la experiencia de URNG y los aportes después de URNG, y hasta la fecha es un partido, pequeño, pero existe todavía. Pero es comenzar desde la base. Porque no podemos pensar de que vamos simplemente a competir hasta arriba
si no tenemos una población que piense que sí es posible hacer un cambio. Y eso toma tiempo, porque es crear las escuelas de cuadros como lo hicimos hace 40 años, como nos ayudaron a formarnos a nosotros. Era un patojo de 12, 13 años, ¿no? Un niño. Y entonces, y me dieron la oportunidad de que yo pudiera ejercer ciertos liderazgos. Entonces, por eso yo hablo tanto de que el joven tiene que ejercer sus propios liderazgos. Muchas veces nosotros estamos asustados porque pensamos de que ellos no van a ser capaces. No, la juventud siempre va a ser capaz. Pero hay que tener confianza. Hay que darle las herramientas, no para que no para que las usen igual que nosotros. Ellos saben cómo las usamos nosotros y a veces no están de acuerdo. Tal vez ellos encuentran nuevas formas de, ¿verdad? Hasta las pupusas las hacen diferentes ahorita. Entonces, eso es muy importante. O sea, de repente le echaron algo diferente y uno dice, ya cambiaron la receta. Sí, es su derecho, es su cultura, es su futuro, es su vida. Y para eso ellos necesitan defenderla, aprenderla a defender desde la base. ¿Verdad? Porque el que aprende a ser gerente, a ser líder, a organizarse, ya camina el resto. Y el mejor líder muchas veces no es el visible, es el líder invisible. Porque el guerrero invisible es el que puede defender, no solamente de manera violenta, sino de una manera, un pensamiento articulado que puede durar muchas generaciones. Entonces, ese es el reto. Y yo creo que tanto, digamos, con el cariño que yo le tengo al pueblo salvadoreño, porque llegamos ahí, creo que la primera vez que llegué fue en el 1971. Muchos de los que nos oyen no habían nacido. Entonces, sí, todos los pueblos tienen unas grandes sabidurías y una gran capacidad creativa, que creo que tenemos que tal vez ser sencillitos a ese nivel e ir a las comunidades a aprender de ellos, a reaprender de ellos, que es algo que es bonito. Además, es rico tomar café a veces con diferentes sabores, ¿verdad? ¿verdad? En diferentes casas, y eso es lo que yo le diría al pueblo salvadoreño, que se merecen un futuro, o sea, feliz como todos los pueblos de la tierra. Y ahí vamos a caminar juntos, como hemos caminado durante toda la vida. Y junto con los pueblos de América Latina y junto con los pueblos de los diferentes continentes. Somos aborígenes, somos indígenas de este planeta. Entonces no nos veamos diferentes. Caminemos juntos y construir Gracias, Tito. vidas juntos. Gracias, Tito. Wow. Realmente nosotros tenemos que seguirlo invitando porque esto es importante. Y la unidad entre nosotros, los pueblos, América Latina, pero El Salvador, Guatemala, que siempre hemos estado tan cerca y tan lejos por las políticas que nos han dividido siempre nos han dividido para que no logremos el triunfo. Y la unidad entre los pueblos es lo mejor y un mundo mejor es posible. Realmente este momento que estamos celebrando por Guatemala, por el buen pueblo de Guatemala, también lo vamos a celebrar por el pueblo de El Salvador. Tengo la confianza y la seguridad que el pueblo se va a dar cuenta que cometimos un error hace 4 años y que lo vamos a rectificar. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por todas las enseñanzas que nos dio esta noche y ¿cómo le diría? El ánimo que nos da a seguir adelante apoyando a nuestros jóvenes. El FMLN tiene cuadros jóvenes que también están llevando una lucha dura y nosotros como mayores vamos a seguir con ellos apoyándolos. Gracias, Tito, y ya le dejo la palabra a Julio. Gracias, Mari Carmen. La verdad que con la esperanza, como dijo Tito, vamos a ir venciendo el miedo. Y como dice el Grupo Semilla, vamos a pensar no desde el pasado, no,
vamos a pensar el presente y vamos a construir un mundo mejor para ese pueblo que se merece tanto, como es El Salvador y como lo es también Guatemala. Estimado Tito, sus palabras finales, por favor. Bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer y una de las grandes lecciones de Semilla, tal vez lo quiero decir así, es de que ahora se tienen que inventar cada día, porque no se sabe qué va a pasar. Inclusive, quiero decirles que la jefa del Tribunal Supremo Electoral, en una de su declaración de prensa, dice, mañana no sabemos qué escenario tenemos. Ante esa incertidumbre, también hay que decir que la creatividad, o sea, el ser inventivos nos permite no solo conservar la vida, sino conservar la sonrisa, y con la sonrisa vamos a trabajar fervientemente para construir una nueva sociedad. Gracias. Disculpen, Félix, me gustaría que leyeras unos dos últimos mensajes, que ahí ha habido mucha gente y eso me tiene muy, muy contenta, que sé que están interesados en saber cómo va el triunfo en Guatemala. Por favor, Bueno, ¿los podrías leer? Sí, claro, después de que veo aquí también que saludos de su compañera Mari Carmen, que viva el FMLN y la lucha de los pueblos, te dice Rodrigo García. A los compañeros Juan Amaya, saludos que están ahí conectados, Guillermo Mayorga, Rosales, a José Eduardo Castillo, saludos desde San Francisco, California. Algún día Centroamérica será en verdad la nueva España, donde las hordas neonazis se enfrentarán a las juventudes revolucionarias de toda América y no pasarán. Modesto Merino, muchas gracias por estar ahí. Y a Carlos Monge desde Chalat te dice saludos. Así que ahí están los mensajes, Mari Carmen. Les dejo la palabra. Gracias, Félix, por haber leído los mensajes, pero era importante que los leyéramos porque cada una de las personas que nos han estado sintonizando son importantes para nosotros. Gracias a todos y le dejo la palabra a Julio. En nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional, te agradecemos tu presencia en este interesante conversatorio, Tito. Adelante, Félix. Gracias a todos. A todas también. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.